A continuar nuestro estudio en el Evangelio de Marcos, así que abran su Biblia por favor en Marcos capítulo 13. Hoy vamos a ver ya la segunda parte, la parte final del capítulo 13. Es bastante, bueno, no bastante, pero sí está un poco largo, así que vamos de lleno a ver este pasaje. Voy a leerlo y después de eso hacemos una oración para dar inicio, ¿ok? La semana pasada nos quedamos en el verso 14, vamos a empezar desde ahí. Dice así, Marcos 13, verso 14. Pero cuando veáis la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, puesta donde no debe estar el que le entienda, entonces los que están en Judea huyan a los montes. El que esté en azotea no descienda a la casa, ni entre para tomar algo de su casa. Y el que esté en el campo no vuelva atrás a tomar su capa. Mas ay de las que estén encintas y de las que críen en aquellos días. Orad pues que vuestra huida no sea en invierno, porque aquellos días serán de tribulación, cual nunca ha habido desde el principio de la creación que Dios creó, hasta este tiempo, ni la habrá. Y si el Señor no hubiese cortado aquellos días, nadie sería salvo, mas por causa de los escogidos que Él escogió, acortó aquellos días. Entonces, si alguno os dijere, mirad, aquí está el Cristo, o mirad, allí está, no le creáis, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y harán señales y prodigios para engañar, si fuese posible, aún a los escogidos. Mas vosotros mirad, os lo he dicho todo antes. Pero en aquellos días, después de aquella tribulación, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor, y las estrellas caerán del cielo, y las potencias que están en los cielos serán conmovidas. Entonces verán al Hijo del Hombre que vendrá en las nubes, con gran poder y gloria, y entonces enviará a sus ángeles y juntará a sus escogidos de los cuatro vientos, desde el extremo de la tierra hasta el extremo del cielo. De la higuera aprended la parábola. Cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. Así también vosotros, cuando veáis que suceden esas cosas, conoced que está cerca, a las puertas. De cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Pero de aquel día y de la hora nadie sabe, ni aun los ángeles que están en el cielo, ni el Hijo, sino el Padre. Mirad, velad y orad, porque no sabéis cuándo será el tiempo. Es como el hombre que, yéndose lejos, dejó su casa y dio autoridad a sus siervos y a cada uno su obra, y al portero mandó que velase. Velad pues, porque no sabéis cuándo vendrá el Señor de la casa, si al anochecer, o a la medianoche, o al canto del gallo, o a la mañana, para que cuando venga de repente no os halle durmiendo. Y lo que a vosotros digo, a todos lo digo, velad. Vamos a hacer una oración. Padre, te damos gracias por este día, que tú nos permites reunirnos y poder escuchar tu voz, Señor. Te pedimos, Señor, eso, que nos permitas escuchar tu voz esta mañana, Señor. Danos corazones sencillos, corazones humildes, Señor, para que podamos escuchar y recibir tu palabra, Señor, en nuestros corazones en esta mañana, Señor. Danos entendimiento de lo que está escrito, Señor, y sé tú, tu Espíritu con nosotros, Señor, enseñándonos la verdad, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien. La semana pasada comenzamos el capítulo y comenzamos con esta pregunta que le hacen a Jesús, ¿verdad? Jesús les acaba de decir a los discípulos, más bien llegó un discípulo con una pregunta, bueno, no una pregunta, sino Jesús va saliendo del templo y un discípulo le dice, mira, maestro, los edificios, las piedras, qué hermosas, qué grandes están. Y Jesús le dice, no quedará piedra sobre piedra que no sea derribada, ¿no? Prácticamente Jesús dice, todo esto se va a destruir. ¿Sí? Entonces los discípulos al escuchar esto le hacen las siguientes preguntas que vimos en el verso 4. Dinos cuándo serán esas cosas, hablando de la destrucción del templo, y qué señal habrá cuando todas estas cosas hayan de cumplirse. Marcos solamente hace estas preguntas, pero Mateo sí las extiende, ¿no? Y pregunta cuándo será, o qué señales habrá de tu regreso y del fin de los tiempos, ¿no? Obviamente los discípulos no están pensando en lo que tú y yo ya conocemos como el Apocalipsis y estas cosas, ¿no? Ya no habían sido reveladas. Ellos están pensando en que el Mesías vendría, en algún momento regresaría, pero regresaría ya a derrotar al Imperio Romano, obviamente, y pues sí les sorprende que diga que va a destruir el templo, ¿verdad? Pero bueno, eso lo vimos la semana pasada. Jesús empieza a explicarles sobre la destrucción del templo, ¿no? Algo que sucedió en el año 70 ya de nuestra era, después de Cristo. Y prácticamente Israel se quedó sin templo, sin sacrificios, ¿verdad? ¿Y qué sucede? Les dice Jesús, que nadie los engañe, estén atentos, lo vimos la semana pasada, miren, que nadie los engañe, miren por ustedes mismos porque va a haber persecución, pero es necesario esto, es necesario que el evangelio sea predicado
antes a todas las naciones, ¿no? Y cuando dice antes no está hablando de tiempo, sino está hablando de una prioridad. Tiene que ser predicado el evangelio a todas las naciones, ¿verdad? Y es eso, o sea, van a ser perseguidos, van a ser entregados, pero todo eso va a ser ¿para qué? Para testimoniar a esas personas, ¿no? A los reyes, a los gobernantes, como vimos. Pero lo importante aquí es que perseveremos hasta el fin. De esa manera vamos a poder mostrar nuestra fe genuina en Jesucristo. Después de esto, ¿no? Y aquí paramos ahí porque hay muchas interpretaciones. Es difícil llegar a una interpretación correcta porque es profecía, no es algo que ya sucedió, es algo que va a suceder, es algo que viene en el futuro. Algunos dicen que todo esto se cumplió en ese periodo, en el año 70, ¿no? No solamente hasta el verso 13, sino todo hasta el verso 27, ¿no? Es difícil de verlo, ahorita vamos a hablar acerca de eso, pero yo en personal creo que aquí está hablando, lo que vimos al verso 13, de la era de lo que es la iglesia. Obviamente Jesús no habla de la iglesia porque todo el contexto es sobre los judíos. Están preguntando sobre el templo, sobre la situación precisamente con Israel, ¿no? Eso es importante, la semana pasada te lo decía, para poder entender este pasaje. Jesús, por ejemplo, no va a hablar del rapto de la iglesia, no habla del arrebatamiento, porque está enfocado en lo que va a suceder con el pueblo judío, ¿ok? Pero ahorita vamos a mencionar un poco acerca de eso. Entonces, el verso 14 ya comienza con pues los 7 años que se conocen como los años de la tribulación. Quiero que veamos ahí, Jesús en esta primera sección, verso 14 al verso 20, da un par de pistas para comprender a qué se está refiriendo. La primera es esto, el verso 14, pero cuando veáis la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, puesta donde no debe estar. ¿A qué se refiere esto? Bueno, tenemos que ir al libro de Daniel para poder entender esto. Si tú estuviste con nosotros en los estudios de Tesalonicenses, antes de empezar a estudiar Marcos, vimos primera y segunda de Tesalonicenses. Ahí hablamos de esto, en la primera carta y también en la segunda. Las dos cartas tienen que ver con esto, ¿no? El regreso de Jesús, la parousia, el regreso de Jesucristo, el rapto de la iglesia, la presencia del anticristo, ¿no? Y obviamente hablando de esta abominación desoladora, que es la referencia a él. Pero en Daniel vimos lo de las 70 semanas, y solamente quiero que vamos rápido ahí. Daniel capítulo 9, acompáñame ahí. Daniel 9, versículo 20, habla de esa profecía desde el tiempo de Daniel. Fíjate lo que dice. Dice, aún estaba hablando, llorando, es Daniel hablando, y confesando mi pecado y el pecado de mi pueblo Israel, y derramaba mi ruego delante de Jehová mi Dios, por el monte santo de mi Dios. Daniel está confundido por todo lo que está siendo revelado y está orando a Dios, ¿no? Se da cuenta que ya van a terminar los 70 años del cautiverio y se pone a orar, ¿no? Y estaba en ese entonces orando. Dice, y aún estaba hablando con oración cuando el varón Gabriel, hablando del ángel Gabriel, a quien había visto en la visión al principio volando con presteza, vino a mí como a la hora del sacrificio de la tarde y me hizo entender y habló conmigo diciendo, Daniel, ahora he salido para darte sabiduría y entendimiento. Al principio de tus ruegos fue dada la orden, y yo he venido para enseñártela, porque tú eres muy amado. Entiende pues la orden y entiende la visión. Entonces va a empezar a explicar esto. Dice, 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo. ¿Cuál es el pueblo? Israel. Es un trato que Dios tiene con Israel. 70 semanas, ¿sí? En la que va a hacer una obra con ellos. Y sobre tu santa ciudad, no hablando de Jerusalén. Para terminar la prevaricación, 6 cosas que va a mencionar. Número 1, terminar la prevaricación. Número 2, poner fin al pecado. Número 3, expiar la iniquidad. Número 4, para traer la justicia perdurable. Número 5, y sellar la visión de la profecía. Y número 6, y ungir al santo de los santos. Ustedes recuerdan cuando vimos esto en Tesalonicenses, les dije, las primeras 3 ya ocurrieron. Se ocurrieron en la primera venida de Jesús cuando muere en la cruz por nosotros, ¿sí? Que fue terminar la prevaricación, poner fin al pecado y expiar la iniquidad. Las otras 3 no han sucedido, esas van a suceder en el regreso de Jesucristo, segunda venida, para traer la justicia perdurable, sellar la visión de la profecía, y ungir al santo de los santos. Dice a continuación, verso 25 de Daniel 9, sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén, ¿no? Esto es en el tiempo de Esdras y Nehemías, ¿no? Cuando se da la orden para que vayan a restaurar ya después de los 70 años del cautiverio, dice, edificar Jerusalén hasta el Mesías príncipe. Cuando llega Jesús habrá 7 semanas y 62 semanas. Si las sumas son 69 semanas, ¿verdad? 483 años, ¿no? Se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Y después de las 72
de las 72 semanas se quitará la vida al Mesías. Esto está hablando de la crucifixión, mas no por sí. Y el pueblo de un príncipe que ha de venir, esto ya está hablando del anticristo, el pueblo de un príncipe que ha de venir, destruirá la ciudad y el santuario, y su fin será con inundación, y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. ¿Sí? Todo esto, o sea, lo que está, este versículo 26, abarca muchos años, miles de años, ¿ok? Dice el verso 27, y por otra semana, porque falta una semana, son 69, falta una, y por otra semana confirmará el pacto con muchos. ¿Quién? ¿De quién está hablando? Este príncipe, el anticristo. Por otra semana confirmará el pacto con muchos, está hablando que va a ser un pacto con Israel. Y a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Cuando habla de semana, está hablando en periodos de 7 años, ¿ok? O sea, una semana son 7 años. Por eso te decía que son 70 semanas, son 7 por 7, 490 años. 7 por 70, 490 años, ¿sí? Se han cumplido todo esto, pero aún faltan 7 años, ¿sí? Esto lo vemos de esta manera. El reloj profético de Dios se detuvo cuando Jesús muere en la cruz, ¿sí? Que es lo que dice de la salida de la orden hasta el Mesías, y luego dice cuando será, en esa semana se quitará la vida del Mesías. Entonces se detiene el reloj y falta la última semana. Pero ¿qué sucede? Obviamente el tiempo sigue corriendo y empieza otra etapa, digámoslo así, que se conoce como el tiempo de los gentiles, ¿no? Que es la iglesia prácticamente, ¿okay? Los creyentes que van a entrar por gracia, como dice Romanos, son injertados del olivo silvestre, sean injertados al buen olivo, ¿no? Que está hablando de Jesucristo. Entonces, este hombre hará un pacto en la primera mitad de la última semana, que son 3 años y medio, y después, exactamente a la mitad, a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Va a parar eso, los sacrificios, va a romper el pacto que está haciendo con Israel. Después, con la muchedumbre de las abominaciones, que está hablando de la abominación desoladora, vendrá el desolador, hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. ¿De qué está hablando? Pues de lo que veíamos ahorita, ¿no? De esta semana, última semana, que son 7 años de tribulación. De esto habla mucho Daniel, por ejemplo, más adelante en el capítulo 11, versículo 31, dice, se levantará desde su parte tropas que profanarán el santuario y la fortaleza. Está hablando de este príncipe, ¿no? Que es el anticristo, y quitarán el continuo sacrificio y pondrá la abominación desoladora, es lo que iba a hacer. Capítulo 12 también de Daniel, verso 11, y dice, y desde el tiempo que se ha quitado el continuo sacrificio hasta la abominación desoladora habrá 1290 días, ¿verdad? 1290 días. Bien, todo el que espere y que llegue a 1335 días, ¿no? Que prácticamente son los 3 años y medio. Esto sucederá, ¿no? Lo vemos el cumplimiento ya en la visión del apóstol Juan en Apocalipsis. También lo menciona Apocalipsis 11. Déjame ir rápido para allá. Vamos a ver muchas citas, así que si quieres solo anótalas para que no te distraigas y las puedes leer en la pantalla. Apocalipsis 11, versículo 2, fíjate lo que dice. Pero el patio que está fuera del templo, déjalo aparte y no lo midas, le dice a Juan, porque ha sido entregada a los gentiles y ellos hollarán la ciudad santa 42 meses. 42 meses son 3 años y medio. Y dará a mis 2 testigos que profeticen por 1270 días vestidos de silicio, ¿ok? Que está hablando de los 3 años y medio que van a seguir. Entonces, esto es una profecía que estaba escrita desde Daniel, que es lo que Jesús está diciendo, ¿no? Cuando veáis la abominación desoladora de la que habló el profeta Daniel, puesta donde no debe de estar, o sea, en el templo, ¿no? Y haciendo esas cosas, el que le entienda, entonces los que estén en Judea huyan a los montes, el que esté en la azotea no desciendan a la casa ni entren para tomar algo de su casa, y el que esté en el campo no vuelva atrás a tomar su capa. Más hay de las que estén encintas y de las que críen aquellos días. O sea, dice, tienen que huir, tienen que escapar, ya no regresen, váyanse, huyan, porque se va a poner feo, ¿no? Y por eso dice, más hay de las que estén encintas, porque ¿cómo van a huir? ¿No? ¿Cómo van a correr? De las que estén criando en aquellos días va a ser muy difícil. Orad pues que vuestra huida no sea en invierno, o sea, un tiempo difícil como en invierno, porque aquellos días serán de tribulación, cual nunca ha habido desde el principio de la creación que Dios creó hasta este tiempo, ni la habrá. Y si el Señor no hubiera cortado aquellos días, nadie sería salvo a ese grado, ¿no? Más por causa de los escogidos que Él escogió, cortó aquellos días. Bien, vamos a ver qué más sucede aquí. Hay algo interesante, un dato importante que mencionar aquí, es que en el año 167 antes de Cristo, antes de que Jesús viniera, 167 años atrás,
Hubo un rey llamado Antíoco Epífanes, un rey sirio. Este rey, Antíoco IV, ¿no? Él se ponía como Epífanes, el ilustre. Él se sentó en el templo haciendo sacrificios abominables realmente, ¿sí? Derramando sangre de un cerdo sobre el altar. Algunos veían a Antíoco como la profecía cumplida del profeta Daniel, ¿sí? Lo que veían. Pero Jesús sabía que esto ya había sucedido. Jesús habla y dice, eso ya, o sea, Antíoco hizo algo similar, pero esto aún no sucede. Él sabía que esto volviera a suceder en los días de la tribulación. Lo que nos muestra algo aquí es esto, que hay un patrón del espíritu del anticristo. El anticristo siempre va a obrar de esta forma, ¿verdad? Tratando de imitar lo que Dios hace, pero destruyendo lo que Dios realmente quiere hacer, ¿ok? Entonces eso es lo que está pasando. Realmente Jesús dice, ok, sí, Antíoco fue similar, pero Daniel está hablando de esta abominación que va a venir y va a haber una tribulación cual nunca ha habido. Obviamente esos tiempos de Antíoco Epífanes fue un tiempo difícil para los judíos, ¿verdad? El libro de Macabeos no está en nuestra Biblia, pero lo puedes encontrar en internet. Habla acerca de esa situación, ¿ok? Muy bien. Para que la abominación desoladora sea puesta donde no debe de estar, que es el templo, para esto, pues, para que esto suceda, el templo debe estar nuevamente construido. Y así será de acuerdo a la profecía de Jesús en este pasaje, ¿ok? El día de hoy no hay un templo. Sí, el día de hoy, o sea, el templo fue destruido desde el año 70 hasta el día de hoy no hay un templo. Pero Jesús está diciendo que esta abominación va a ser puesta en ese lugar. Entonces esto quiere decir que cuando se construye un templo, o sea, los judíos van a construir nuevamente un templo. Este hombre, el anticristo, va a hacer un pacto con ellos de paz para que ellos puedan poner su templo y puedan reconstruirlo y puedan hacer sus sacrificios a Dios, ¿ok? Pero a la mitad de los 7 años él va a empezar a hacer cosas que son las que narra aquí Jesús. Entonces Jesús aquí en el verso 14 del capítulo 13, ya está empezando con los 3 años y medio, los últimos 3 años y medio, ¿sí? ¿Por qué? Porque los 3 años y medio primeros realmente no va a haber tanta prueba o tribulación, va a ser un periodo de paz, pero aparente, ¿ok? Este hombre va a hacer el pacto, todo va a estar muy bonito, pero los 3 años y medio es cuando van a empezar las cosas feas, ¿ok? Ahora bien, la semana pasada vimos que Jesús hizo énfasis en la palabra mirar, ¿recuerdan? Vimos eso, pero mirad, ¿no? Que significa mantener los ojos abiertos a algo o tener cuidado como señal de alerta. Y vimos que mirar tiene que ver con oír, ¿se acuerdan? ¿Verdad? Y vimos que Jesús usó mucho esto, lo vimos en Marcos 4, que miren cómo escuchan, ¿no? O sea, miren cómo escuchan. Entonces tiene que ver con oír. Y veamos Romanos 10:17 que dice que la fe viene por el oír, la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Y ahora Jesús dice esto, el que lee, entienda, ¿no? Eso es importante, este paréntesis. Realmente no sabemos si Jesús lo dice, es probablemente que el que lo haya escrito es Marcos, porque él es el que está escribiendo. Jesús está dando un sermón y va a decir el que le entienda, están diciendo, a ver, anota y pone esto. Pero obviamente es el Espíritu Santo diciéndonos esto, el que lee, entienda, ¿ok? Entonces aquí vemos nuevamente esto, tenemos que leer. Entonces no se trata solo de escuchar predicaciones, ¿se dan cuenta? No se trata solo de escuchar conferencias de maestros bíblicos, se trata de leer, nosotros mismos leer y meditar en la palabra. Se trata de que cada uno de nosotros conozcamos bien las doctrinas bíblicas. Eso es lo que Jesús está diciendo aquí. Si no lees, no vas a entender, ¿ok? El que lee entienda. Por ejemplo, esos pasajes de Daniel. Realmente trato de explicar ahorita muy rápidamente. En otro momento lo estudiaremos ya cuando lleguemos a Daniel. Ya lo estudiamos en otro momento, pero son cosas que todo creyente debe de conocer y saber. ¿Okay? Aquí lo estamos viendo. Jesús dice el que lee, entienda. Ahora bien, los siguientes versículos que leamos ahorita, del 15 al 16, muestran claramente la necesidad de evitar cualquier acción que pueda demorar esta huida, la inminente huida de esta horrible tribulación que ocurrirá después que la abominación desoladora se manifiesta en el templo. Jesús dice, tienen que huir, váyanse. ¿Okay? El verso 19 nos da la segunda pista. ¿Okay? Dice, porque aquellos días serán de tribulación, cual nunca ha habido desde el principio de la creación que Dios creó hasta este tiempo, ni la habrá. Jesús se está refiriendo a un tiempo único, como vemos aquí. Un tiempo que sería el más severo y difícil de toda la historia humana. Es lo que está diciendo. O sea, no, esto no ha sucedido en ningún otro momento. Y aunque en la Biblia se habla de periodos difíciles, hablando de tribulación que ha vivido la humanidad, no es hasta que lleguemos al libro de Apocalipsis donde vamos a narrar acontecimientos terribles que vivirá la humanidad, ¿verdad?
un periodo como al que está refiriendo Jesús aquí. Por lo tanto, este periodo de tribulación no ha sucedido en la tierra. ¿Ok? ¿Por qué digo esto? Ahorita vamos a hablar de eso. Este tiempo único se denomina entonces, como decía en la escatología, como el periodo de la tribulación, un periodo de juicios divinos antes del regreso, la segunda venida de Jesucristo. Y pues reinando, más bien trayendo estableciendo su reino aquí en la tierra. Este periodo dura 7 años y de acuerdo a la última semana de las 70 semanas profetizadas por el profeta Daniel, como lo vimos. Esta tribulación, como te decía, está dividida en esas dos partes, pero aquí ya estamos en la segunda parte, donde ya comenzó la gran tribulación. Esa segunda parte se conoce como la gran tribulación. ¿Okay? Este hombre, el anticristo, hará un pacto con ellos, pero a la mitad justamente el anticristo romperá el pacto, cesará los sacrificios y las ofrendas que los judíos harán a Dios y se va a levantar como Dios mismo. Jesús dice esto: si esos días no fueran acortados, ¿verdad?, nadie sería salvo, ¿sí? Si no concluyera estos días al cumplirse los 3 años y medio, sino que continuaran, nadie iba a sobrevivir. Por eso Jesús dice esto. Entonces vemos que no está hablando de un tiempo que ya pasó, sino es un tiempo futuro, ¿sí? Como les decía al inicio. Entonces, dice el verso 20, ¿no? Si el Señor no hubiese cortado aquellos días, nadie sería salvo, mas por causa de los escogidos que Él escogió, acortó aquellos días, ¿sí? Decía el pastor David Guzik, déjenme citarlo aquí. Él decía esto: cuando Jerusalén fue destruida en el año 70 después de Cristo, aquellos que escucharon y obedecieron a Jesús escaparon la horrible destrucción que vino sobre la ciudad. O sea, sí pasó algo similar en el año 70, pero como vimos, Jesús dice, esto no ha pasado y nunca se ha visto algo así, ¿verdad? Y te citaba Apocalipsis porque obviamente eso fue años más adelante, ¿ok? Por lo tanto, eso no fue sucediendo en el año 70. Por eso el pastor Guzik dice esto, ¿no? Aquellos que escucharon y obedecieron a Jesús escaparon la horrible destrucción que vino sobre la ciudad. Dice, cuando se trata de la peor destrucción que vendrá sobre toda la tierra, aquellos que escuchen y obedezcan a Jesús podrán escapar de la terrible destrucción que vendrá. Obviamente, esto no es para los creyentes o la iglesia el día de hoy, ¿sí? Porque antes de todo esto ya sucedió el arrebatamiento y el rapto de la iglesia. Ya hablamos de eso. 1 Tesalonicenses 4, lo puedes ver en internet, puedes buscar las conferencias y ahí están las conferencias, ¿ok? Para que puedas entender un poco acerca de esto. La iglesia ya no va a pasar por ese periodo de tribulación, ¿sí? Realmente el rapto sucederá, si lo quieres poner en un tiempo, como viene hablando Jesús, entre el verso 13 y el verso 14, ¿sí? Después de la persecución de los primeros días, viene el rapto y entonces comenzará la tribulación, ¿no? Que realmente ese es el acontecimiento que va a dar el comienzo a todos estos acontecimientos de los 7 años, ¿sí? De la tribulación. Entonces, vamos a continuar, verso 21. Dice, entonces, si algunos dijere, mirad, aquí está el Cristo, o mirad, allí está, dice, no le creáis, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y harán señales y prodigios para engañar, si fuese posible, aún a los escogidos. Mas vosotros mirad, os lo he dicho todo antes. Muy bien. Jesús ya habló de esto, ¿no? Mirad, aquí está el Cristo, ¿no? Si alguien nos dijera esto, o mirad, allí está, no le creáis. En el verso 5 lo mencionó, lo vimos, ¿verdad? También Jesús respondiendo comenzó a decirles, mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo y engañarán a muchos. Entonces, así como la fidelidad de la iglesia será probada por medio de esos falsos cristos, en el verso 5 y 6 estoy hablando de eso, más adelante en el tiempo de la gran tribulación también lo sabrá. ¿Sí? Algunos profetas y otros irán más allá proclamándose Cristo, pero buscarán lo mismo. ¿Qué cosa? Engañar. ¿Sí? Aún en ese tiempo. Si fuese posible, dice el texto, aún a los escogidos. Ojo aquí, ¿qué está diciendo? No está diciendo que engañarán a los escogidos. ¿Sí? Dice, si fuese posible, hipotéticamente, si fuese posible, van a engañar. ¿Por qué digo que no los puedan engañar? Jesús, déjame leer esto recordando en Juan capítulo 10, cuando dice yo soy el buen pastor. Él dice esto en Juan 10, verso 27 al 29, dice así, mis ovejas oyen mi voz, ¿recuerdan este texto? Y yo las conozco y me siguen y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás. Dice, ni nadie las arrebatará de mi mano, ¿te das cuenta? Nadie las va a arrebatar de mi mano. Entonces, si Él nos escogió, dice, nada las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio, dice, es mayor que todos y nadie las puede arrebatar de la mano
de mi Padre. Qué hermoso es este versículo porque nos muestra, Jesús nos agarra de una mano y el Padre de la otra mano. ¿Tú crees que alguien puede arrancarnos de ahí? No, ¿verdad? Entonces por eso dice esto el texto, ¿no? Si fuese posible, no, van a engañar a los escogidos, pero eso no es posible, ¿sí? Los engañados simplemente van a mostrar que nunca creyeron, aquellos que no perseveraron, ¿verdad? Entonces Jesús dice en Marcos, si fuese posible, demostrando que no será posible. Lo que Jesús quiere expresar con esta frase es que el engaño será muy poderoso. Si el engaño va a ser tan poderoso que si fuera posible, engañarían a los escogidos. Por eso vuelve a la exhortación de estar alertas. ¿Sí? En el verso 23, mas vosotros mirad, os lo he dicho todo antes. ¿Sí? La tribulación que vemos terminando aquí de lo que narra Jesús, tiene un doble propósito. Creo que es importante entender esto. Un doble propósito. En primer lugar, ¿cuál es el primer propósito? La salvación de Israel. ¿Sí? Es lo que Dios quiere. Como escribe el apóstol Pablo en el libro de Romanos, Romanos capítulo 11, versículo 25 y 26, fíjate lo que escribe ahí, Romanos 11, 25 y 26. Porque no quiero, hermanos, dice el apóstol Pablo, que ignoréis este misterio, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos, que está hablando de la iglesia. Que no seamos arrogantes en cuanto a nosotros mismos, que hemos sido salvos por la dureza de ellos. ¿Qué ha acontecido en Israel? Endurecimiento, dice, en parte. Importante eso, en parte, no completo, es en parte. Su endurecimiento es en parte. ¿Hasta cuándo? Hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. ¿De qué está hablando? ¿Sí? Del rapto de la iglesia. Hasta que el último gentil haya creído en Jesucristo, es el momento en que es el rapto de la iglesia. Hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. ¿A dónde? Pues al reino de los cielos. ¿Sí? Y luego, todo Israel será salvo como está escrito. Vendrá de Sion el libertador que apartará de Jacob la impiedad. Y luego todo Israel será salvo. Claro, esto va a ser en el periodo de la gran tribulación, como estás viendo aquí. ¿Sí? Entonces, el primer propósito de la tribulación es esto. Como vemos aquí, la salvación de Israel. ¿Sí? Dios quiere y está buscando eso. Y el segundo propósito de Dios es usar la tribulación para juzgar al mundo incrédulo. ¿Sí? Será un tiempo de intensa ira global de Dios sobre el mundo pecaminoso y rebelde, ¿no? Lo vamos a llegar más adelante. Primero Dios, ya nos vamos acercando cada vez más. Apocalipsis narra todo esto, ¿no? Hablando de las trompetas, los sellos, las copas. Son referencias a lo que va a pasar en esos 7 años. ¿Okay? Situaciones muy horribles aquí en la tierra. ¿Okay? Tú y yo no vamos a estar. La iglesia ya no va a estar aquí. ¿Sí? Nos vamos a estar con el Señor y cuando Él regrese vamos a regresar juntamente con Él en gloria. ¿Sí? Como hemos visto en 1 Tesalonicenses. Bien, vamos a lo siguiente, versículo 24. ¿Okay? Pero en aquellos días, dice Jesús, después de aquella tribulación, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor. Y las estrellas caerán del cielo y las potencias que están en los cielos serán conmovidas. Entonces verán al Hijo del Hombre que vendrá en las nubes con gran poder y gloria. Y entonces enviará a sus ángeles y juntará a sus escogidos de los 4 vientos desde el extremo de la tierra hasta el extremo del cielo. ¿Sí? Muy interesante, bueno, está mencionando esto. Quien va a juntar a los escogidos, ¿quiénes son? Los ángeles, ¿verdad? Pero ¿quién es quien nos junta en el rapto? Jesús, ¿verdad? Nos llama y somos raptados juntamente con Él en las nubes. Cosas muy diferentes, ¿verdad? Aquí los ángeles van a escogerlos a los escogidos que van a estar ahí en la tribulación. Pero bueno, Jesús comienza diciendo eso, pero en aquellos días, ¿sí? Después de aquella tribulación. La frase inicial que aparece en aquellos días está ubicando ese acontecimiento junto con la tribulación, ¿se dan cuenta? En aquellos días. Muy diferente al versículo 14, que simplemente dice, pero cuando veas la abominación desoladora, donde no comienza con esa frase. ¿A qué me refiero? A que el verso 14 y el verso 13 no están juntos. Jesús nos dice, en aquellos días va a suceder esto. No, por eso te decía yo, hay cosas que van a suceder entre el verso 13 y 14. Una de ellas, lo más importante, es el rapto de la iglesia. ¿Sí? Pero eso sí va a ser enseguida, en aquellos días, después de aquella tribulación, cuando se cumplan los 7 años, o la segunda parte, 3 años y medio, en ese momento sí va a suceder esto. El sol se oscurecerá y la luna no dará su esplendor, y las estrellas caerán del cielo y las potencias que están en los cielos serán conmovidas. La tribulación terminará con un acontecimiento anunciado desde el Antiguo Testamento. ¿Cuál es? El regreso de Jesús a la tierra. ¿Sí? Muchos profetas hablaron de esto, pero solamente quiero citar a Daniel, ¿no? Daniel 7, 13, que es una referencia donde habla de el Hijo del Hombre. Fíjate cómo dice Daniel 7:13. Miraba yo en la visión de la noche,
y aquí con las nubes del cielo venía uno como un hijo de hombre, que vino hasta el anciano de días y le hicieron acercarse delante de él. Es esa referencia de Jesús, ¿sí? Verán al Hijo del Hombre que vendrá en las nubes con gran poder y gloria. Apocalipsis, así vemos a Jesús en Apocalipsis 1:7, dice, he aquí viene con las nubes y todo ojo le verá, y los que le traspasaron, que está hablando del pueblo judío, y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Sí, amén. O sea, van a reconocer que realmente era Jesús. ¿Sí? Entonces, una referencia a Jesús. Él va a venir con poder y va a venir como narra. O sea, lo que narra aquí no es una catástrofe mundial, es una catástrofe universal. Si en aquellos días, fíjate lo que dice, el sol se oscurecerá, la luna no dará su esplendor. O sea, ¿qué va a suceder en el universo? Las estrellas caerán del cielo y las potencias que están en los cielos serán conmovidas. Creo que de esto habla el apóstol Pedro en su segunda carta. Acompáñenme ahí, por favor. El último capítulo, capítulo 3, segunda de Pedro 3. Fíjate lo que dice el apóstol Pedro, ¿no? También hablando de profecía aquí y de lo que iba a suceder en los últimos tiempos, de cuando viniera Jesús. Verso 9, segunda de Pedro 3:9. Dice así, el Señor no retarda su promesa, ¿no está hablando de esto? Según algunos la tienen por tardanza, ¿no? Como viene hablando de eso. Algunos creen que Jesús ya no va a regresar, ¿no? Porque ya tardó mucho, ¿no? El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Está explicando por qué Dios ha esperado tanto, porque está buscando arrepentimiento del hombre, ¿se dan cuenta? Pero, dice el verso 10, el día del Señor vendrá. Es esto. El regreso de Jesús es ese día, el día del Señor, reconocido como ese periodo, el día del Señor. El día del Señor vendrá como ladrón en la noche, ¿verdad? Sin avisar, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo. ¿Te das cuenta de lo que está sucediendo? Los cielos pasarán con gran estruendo y los elementos ardiendo serán deshechos y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. O sea, esto es una catástrofe universal, como te decía. Ve lo que continúa diciendo verso 11. Puesto que todas esas cosas han de ser deshechas, dice, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir? Y siempre es la exhortación, cuando habla de profecía, es una exhortación a vivir correctamente en el presente, ¿no? Esperando y apresurándoos para la venida de Dios, del día de Dios, en el cual los cielos nuevamente encendiéndose, o sea, los cielos encendiéndose, ¿te das cuenta? O sea, los planetas van a estallar, serán deshechos y los elementos siendo quemados se fundirán. Pero nosotros esperamos según sus promesas, ¿qué cosas? Cielo nuevo y tierra nueva en los cuales mora la justicia. Tú y yo no estamos esperando ese periodo de tribulación. Tú y yo estamos esperando al Señor en las nubes. ¿Ok? Si has creído en Jesucristo, ese es el periodo que tú y yo estamos esperando. Si no has creído en Jesús, entonces sí te vas a esperar esto. Te va a tocar ver esto. ¿Ok? Si Jesús viene pronto. Pero nosotros esperamos, según sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva en los cuales mora la justicia. ¿Se dan cuenta? Es increíble, ¿no? Lo que va a suceder en la tierra. Eso es lo que Dios va a hacer. ¿Sí? Pero Jesús va a venir, esto es lo más impactante, en las nubes con gran poder y gloria, así como se fue. ¿Recuerdan esto en el libro de los Hechos? Déjame recordarte esto. Hechos capítulo 1 narra esto. En Hechos 1, versículo 6, entonces, dice, los que se habían reunido le preguntaron diciendo, Jesús aquí ya resucitó de los muertos, ¿verdad? Le dicen, Señor, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? Fíjate, todos los discípulos traen esta mentalidad. ¿Cuándo, Señor? ¿Cuándo vas a restaurar el tiempo? ¿Cuándo será? Okay. Jesús ya obviamente ya habló de esto, de Marcos 13, ¿no? Días atrás Jesús ya murió, resucitó. Y ellos siguen preguntando, ¿cuándo vas a restaurar el reino en Israel en este tiempo? Y les dijo, no os toca a vosotros saber qué cosa, los tiempos o las sazones. Y Jesús, lo vamos a ver más adelante en Marcos 13, lo va a decir lo mismo. O sea, el tiempo a ustedes no les debe de importar. Si a ustedes no les toca saber los tiempos y las sazones, ¿sí? El tiempo o las sazones que el Padre puso en una sola potestad, pero recibiréis poder, eso sí les toca saber. Cuando haya venido sobre ustedes el Espíritu Santo, me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria, hasta el último de la tierra. Y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, y aquí se pusieron junto a ellos dos varones con vestiduras blancas. Está hablando de la ascensión de Jesús, ¿no? Dice, los cuales también le dijeron, varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Ese mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Y lo que estamos viendo aquí. Marcos 13, Jesús dice, verán al Hijo del Hombre, que vendrá en las nubes,
con gran poder y gloria. Así es como vendrá Jesús por segunda vez, ¿ok? Y entonces enviará a sus ángeles y juntará a sus escogidos de los cuatro vientos, del extremo de la tierra hasta el extremo del cielo, ¿sí? ¿Quiénes son estos escogidos? ¿No? Esta pregunta aquí, ¿quiénes son estos escogidos? Algunos creen que son los creyentes de la gran tribulación, todos los que van a creer en el pueblo de la gran tribulación, y otros piensan que son los judíos que van a pasar por la gran tribulación. ¿Sí? Algo que sí está claro es que no somos nosotros, ¿ok? No es la iglesia. Sí, está hablando de ellos. Yo en lo personal creo que está enfocándose aquí más en los judíos, porque el contexto está hablando del pueblo de Israel. Sí, probablemente sí se refiere también a aquellos que aún van a creer, gentiles que van a creer en ese periodo. Pero está hablando de aquellos que son judíos, la nación de Israel, ¿ok? Y dice que los juntará porque son los dispersos, ¿no? Entonces los va a juntar en extremos desde el extremo de la tierra hasta el extremo, ¿dónde? Del cielo. Sí, van a estar en el reino de los cielos. Vamos a terminar con estas dos partes finales. Verso 28. De la higuera aprended la parábola. Cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. Así también vosotros, cuando veáis que suceden estas cosas, conoced que está cerca, a las puertas. De cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán, dice Jesús. Esta primera parábola, porque la presenta así, de la higuera aprende la parábola, es muy interesante porque dice de la higuera aprende la parábola. Y hemos visto esto, que la higuera, ¿a quién representa? ¿Recuerdan? A Israel, ¿no? Y bien puede estar diciendo, muchos opinan esto, que Jesús está diciendo que de Israel aprendan la parábola, ¿no? Vean a Israel. Esta puede ser una referencia a Israel ejerciendo nuevamente como una nación. Algo que sucedió en el año 1948, ¿sí? De nuestra era, siglo pasado apenas, ¿ok? Que nuevamente se volvió a ser una nación. Entonces muchos están diciendo, Jesús está diciendo eso, cuando veas nuevamente la higuera, ¿no? Entonces sabes que está cerca, el verano está cerca. El resurgimiento del pueblo de Israel podría estar anunciando eso, que el verano está cerca, que esas cosas que de las que nos está diciendo Jesús están próximas a suceder, ¿sí? Ahora déjame hablar de algo que dice en el verso 30. Dice, de cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca, ¿no? Y aquí viene esta duda, ¿a qué se refiere con esta generación? Hay una enseñanza, una doctrina que se conoce como los preteristas, que hablan del pasado. Ellos afirman que cuando Jesús dijo no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca, se refería a aquellos que estaban vivos en el momento en que Jesús pronunció esas palabras, ¿sí? Ellos dicen que todo lo que Jesús dijo que iba a acontecer en este capítulo, persecución, ¿no? Lo que vimos al principio, al verso 13, la tribulación, lo que vimos hoy, 14, verso 14 al 23, la parodia de Jesús, que es su regreso, verso 24, ¿no? Al verso 27, ellos dicen que todo esto, ¿no? Todo lo que vemos en este capítulo sucedió en los 40 años siguientes hasta la destrucción del templo, ¿sí? Según ellos, entonces ya no deberíamos estar esperando el regreso de Jesús. ¿Por qué? Porque Él ya regresó. ¿De qué forma? Pues en la forma del ejército romano para destruir Jerusalén en el año 70. Por lo tanto, lo que estamos viviendo hoy, según ellos, es el nuevo cielo y la nueva tierra de Apocalipsis 21. Sí, está muy raro, ¿verdad? Está muy raro eso. Esa interpretación preterista es difícil de creer. En primer lugar, ¿por qué? Porque estaría negando los sucesos que han acontecido con el surgimiento de la iglesia, ¿sí? Entonces, ¿dónde está la iglesia? ¿Dónde quedó la iglesia? Y la predicación del evangelio a todas las naciones por medio de la iglesia. Verso 10, lo que vimos. Eso no había sucedido. Experimentando el tiempo de persecución que Jesús explicó en los primeros versículos, ¿no? Eso no tendría sentido esa parte. Y en segundo lugar, porque la historia de la iglesia ha reconocido que el libro de Apocalipsis, que narra de una manera más extensa los sucesos finales, se escribió al final del primer siglo, por ahí del año 95 después de Cristo. Después de la destrucción obviamente del templo por parte del general Tito en el año 70. Y entonces el libro de Apocalipsis no fue una revelación futura, sino pasada, en ese sentido, ¿sí? Obviamente está hablando del futuro. El argumento de ellos es que el libro de Apocalipsis es una revelación futura, pero que se escribió en el año 67, por lo menos tenía que haberse escrito antes del año 67, lo cual es muy difícil de creer, ¿no? Y en tercer lugar, el Hijo del Hombre no ha venido en las nubes con gran poder y gloria.
No ha habido un periodo de tribulación como el que narra Jesús en el verso 19, que dijo que nunca ha habido. Entonces, nunca hemos visto los juicios a escala mundial como los juicios que se mencionan en los sellos, las trompetas y las copas de Apocalipsis. Por tanto, esa interpretación no puede ser cierta, ¿sí? Esto Jesús está hablando, como te lo dije la semana pasada, de cosas futuras, pero hablando de un futuro cercano y futuro lejano, ¿ok? Acontecimientos que tienen muchos años de diferencia, ¿ok? Entonces es difícil poder verlo de esta manera. Entonces esta generación no está hablando de esa generación, de ese momento. Entonces, ¿a qué se refiere esta generación? Yo lo creo así, esa generación se refiere a la preservación del pueblo de Israel hasta que todo esto suceda al final de la historia. La generación de la que habla aquí es el pueblo de Israel, los escogidos de Dios, ¿ok? Por eso decía que está enfocado en Israel. Entonces, por eso hasta que esta generación, perdón, de cierto digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca, ¿sí? O sea, aun como muchos creyentes llegan a pensar y aún a enseñar que Israel ya, o sea, ya para Dios ya terminó Israel, aquí lo estamos viendo, no, porque esa generación va a llegar hasta este momento, va a vivir todo esto, es lo que está diciendo. Israel va a pasar por ese tiempo, ¿ok? No somos nosotros, no es la iglesia, no está hablando de nosotros, ¿sí? Entonces, dice el verso 31, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras, dice, no pasarán, ¿sí? Y es lo que vimos, el universo tal y como lo conocemos será dramáticamente alterado, ¿no? En contraste con la palabra, la cual no va a dejar de ser. Es imposible que la palabra de Dios sea negada, es imposible que la palabra de Dios sea destruida o alterada, es lo que está diciendo aquí. Un día este mundo se va a acabar, un día este mundo va a pasar, pero Dios y su palabra permanecen para siempre. ¿Sí? Por lo tanto, ¿dónde estamos el día de hoy anclando nuestra vida? ¿En este mundo o en lo que Dios dice en su palabra? O sea, al final es lo que va a valer solamente, ¿sí? Ahora, lo que Jesús está diciendo es que es más fácil que el cielo y la tierra pasen antes que Él se olvide de cumplir lo que ha dicho. Lo que Jesús está diciendo en estos versículos, en esta parábola, es que el fin es inminente. Ese es el sentido de esta parábola. Va a suceder, esto va a pasar, ¿sí? Es inminente. Así como hubo un cumplimiento literal de la profecía acerca de la destrucción del templo en el año 70, debemos esperar el cumplimiento literal de todas las profecías descritas en este capítulo, ¿sí? Vamos a terminar con el verso 32 al 37. Dice así: pero de aquel día y la hora, dice, nadie sabe, ni aun los ángeles que están en el cielo, ni el Hijo, sino el Padre. Mirad, velad y orad, porque no sabéis cuándo será el tiempo. Es como el hombre que yéndose lejos de su casa, dejó su casa y dio autoridad a sus siervos y a cada uno su obra, y al portero mandó que velase. Velad pues, porque no sabéis cuándo vendrá el Señor de la casa, sea al anochecer o a la medianoche, o al canto del gallo o a la mañana. Eran las 4 vigilias, ¿no? Para que cuando venga de repente no os halléis durmiendo. Y lo que vosotros os digo, a todos los digo, velad. El día y la hora nadie la sabe, ¿sí? Comienza diciendo eso, pero aquel día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles que están en los cielos, ni el Hijo, sino el Padre, ¿okay? El día y la hora nadie la sabe, simplemente ¿por qué? Porque Dios no quiere que nadie la sepa, ¿okay? Creo que esto es bien importante entenderlo. Dios no quiere esto. Dios no nos quiere investigando y atinándole a ver cuándo va a venir Jesús. Eso no quiere Dios. Dios no nos llama, aquí no es un llamado a eso. Aquí yo nunca veo que Jesús diga, a ver, búsquenle, a ver quién le va a atinar, y el que le atine se lleva un premio. No, ¿verdad? No dice eso. Si supiéramos cuándo sería el regreso de Jesús, no necesitaríamos permanecer velando y llorando. ¿Estás de acuerdo? Es debido a que no sabemos cuándo regresará que debemos permanecer velando y orando. Ese es el sentido de lo que está diciendo aquí. Dice que ni siquiera el Hijo, ni siquiera Jesús cuando estuvo en la tierra lo sabía. Entonces, ¿de qué está hablando? O sea, ¿Jesús no es omnisciente, no es Dios? Sí, sí es Dios. Pero esto es porque cuando Jesús se hizo hombre, voluntariamente limitó el uso de sus atributos divinos, actuando solamente bajo la dirección del Padre. Lo que vemos en Filipenses 2, se despojó a sí mismo, ¿verdad? Y la obra que hizo en la tierra simplemente fue con el poder del Espíritu Santo. Ahora, en estos últimos versículos, la palabra velar, se dan cuenta, aparece 4 veces. 4 veces. Es el énfasis de Jesús al final.
La palabra velad significa mantenerse despierto, estar despierto. El sentido es de estar alertas, estar preparados espiritualmente. Mirad, ya lo vimos, velad y orad porque no sabéis cuándo será el tiempo. Es el sentido de que Jesús dice, no saben, por lo tanto tienen que estar haciendo esto, no buscando cuándo va a ocurrir, ¿sí? Jesús no dio esta enseñanza sobre su regreso para estimular la curiosidad y la especulación sobre un calendario de acontecimientos, ¿sí? Este pasaje es un llamado a estar alertas, es un llamado a no dormir, a estar espiritualmente vigilantes, es lo que está diciendo aquí. Los cristianos, aquellos que solo viven indagando lo misterioso de estas profecías, que están tratando de atinarle al día en que inicie la tribulación, el día en que Jesús regrese, sin darse cuenta están dormidos. No están velando como nos pide el Señor en este pasaje. Cuando Jesús habla de velar, no se refiere a estar investigando o indagando sobre una fecha. Velar es permanecer espiritualmente preparados y listos para cuando esto suceda, ¿se dan cuenta? ¿Cómo estamos listos y preparados? Pues ahí mismo lo dice, orando. Verso 33, orando. Mirad, velad y orad, ¿sí? Dormir espiritualmente significa dejar a un lado la oración, ¿no? Y con oración no se refiere simplemente a platicar con Dios, ¿sí? La oración se refiere a permanecer en una constante y profunda relación con Dios, meditando y obedeciendo su palabra. Así es como permanecemos velando, orando con Jesús, ¿sí? Ahora, eso es importante. Dices, bueno, pero no vamos a pasar por ese tiempo. Fíjate lo que dice el verso 37. Y lo que a vosotros digo, a todos lo digo, velad. ¿Te das cuenta? Jesús está diciendo, a lo que ustedes les digo, ¿a quién? A los que están escuchando en ese momento, ¿sí? Pero dice a todos los que después vayan a leer. Jesús sabía esto, que se iba a escribir esto. A todos los que lean tienen que vivir de esta forma, ¿sí? Tú y yo no vamos a pasar por ese tiempo. Tú y yo no estamos esperando que ocurra la tribulación. Estamos esperando a una persona, a Jesucristo, pero igual nos llama a esperarlo de esta forma. Velad y orad, ¿se dan cuenta? Esto es importante para nosotros, ¿sí? Jesús nos habla a todos y lo hace acerca de cómo debemos vivir hasta que Él venga. Sí, realmente esta historia que Jesús hace, esta historia como una parábola, está hablando del mismo. Jesús es como el hombre que va a un país lejano, que dejó 3 cosas a sus siervos, ¿no? Dejó su casa, dio su autoridad a sus siervos y cada uno su obra. Y el portero dice, mandó que velase. Su casa, su autoridad y su obra. Él puede regresar en cualquier momento. Y no quiere encontrar a sus siervos dormidos. Pensemos en lo que Jesús nos ha dejado, ¿sí? Su casa, su autoridad, su obra. ¿Su casa qué es? ¿Cuál es su casa? Es la iglesia. Somos nosotros, ¿verdad? Eso es lo que Dios nos ha dejado, su iglesia. Y Dios va a pedir cuentas de eso, lo que hemos hecho con su iglesia. Nosotros somos su iglesia. ¿Cómo nos comportamos en la iglesia? ¿Cómo somos como iglesia? Nos ha dejado su autoridad. Nos ha dado autoridad. Pero la autoridad que Dios nos ha dado, ¿para qué es? Para predicar el evangelio. Creo que es lo importante. Ya lo vimos, el versículo 10, lo necesario que es el evangelio que se ha predicado. Esa autoridad es la que Dios nos dio para eso. Ahora dice, sin olvidar que somos siervos, ¿verdad? Dice, de autoridad a sus siervos. Es importante eso, ¿ok? Y nos ha dado una obra. El Señor nos ha dado a cada uno una tarea en particular para hacer. Dios nos ha dado a todos nosotros dones espirituales para poder servir en la obra, ¿verdad? Todos, cada creyente tiene una tarea para Dios, ¿sí? Y tenemos que participar en eso. Entonces, imagínate, si tú no sabes estas cosas, si tú no estás siendo la iglesia, si tú no estás predicando el evangelio, si tú no estás sirviendo, usando los dones que Dios te ha dado, estás dormido. Es lo que dice Jesús, ¿se dan cuenta? Él quiere que estemos despiertos. Eso se refiere despiertos, velando. Dice, al portero mandó que velase. Sí, nuevamente ese énfasis, que velemos. Velad pues porque no sabéis cuándo vendrá, es el chiste. No sabemos, por lo tanto, velemos. ¿Ok? Jesús va a regresar. Nosotros esperamos el regreso de Jesús, pero en las nubes, no en la tierra. Esa es la diferencia. El segundo regreso de Jesús a la tierra será después de la tribulación. Pero el inicio de la tribulación, cuando comience el acontecimiento que va a dar inicio a la tribulación, es cuando Jesús viene en las nubes por su iglesia. Y estamos esperando a Jesús, ¿ok? Pero necesitamos esperarlo como Él nos pide aquí, velando. Jesús espera que los cristianos seamos fieles mientras Él está lejos, ¿sí? Aunque nosotros no pasemos por la terrible tribulación descrita en este capítulo, las advertencias de este pasaje
se pueden aplicar a nuestras vidas totalmente. Si ya vimos, mirad, que nadie os engañe. Verso 5. Mirad por vosotros mismos. Verso 9. Verso 23. Mas vosotros mirad, os lo he dicho esto antes. O sea, escucha la voz de Jesús, escucha lo que Dios ha dicho. El que lee entiende, ¿recuerdas? Estar preparado, conocer la doctrina. Después, verso 33. Pero de aquel día de la hora nadie sabe, ni aun los ángeles que están en el cielo, ni el Hijo del Hombre. Mirad, velad y orad, porque no sabéis cuándo será el tiempo. Mirad, velad y orad. Verso 34. Y el portero mandó que velase. Verso 35. Velad pues, porque no sabéis cuándo vendrá. Nuevamente ese énfasis. Y verso 37. Y lo que vosotros digo, a todos lo digo. Velad, velad, velad. Estos pasajes tienen ese propósito. Sí, no nos desviemos. De repente nos queremos meter a encontrar y muchas veces nos damos cuenta, pero al aferrarnos a querer encontrar los misterios, estamos siendo orgullosos, estamos siendo soberbios porque queremos encontrar la verdad y tenerla a nosotros. Jesús dice, nadie lo sabe. Nadie lo sabe. Jesús está diciendo, el propósito de lo que estoy diciendo no es para que se pongan a indagar, a investigar, es para que vivan correctamente en el presente. Todo esto es para que tú y yo el día de hoy vivamos, ¿sí?, despiertos, alertas, no dormidos. Es triste ver que la iglesia está dormida, ¿sí?, sin entender estas cosas, sin entender lo último que vimos, lo que Dios nos ha dejado, su iglesia, su autoridad, una obra. Cada creyente tiene y va a dar cuentas de esto delante de Jesús. Por lo tanto, nuevamente, el énfasis y la exhortación de Jesús es esto: velad. ¿Okay? Pues bien, vamos a terminar con una oración, dando gracias a Dios por este tiempo y pidiéndole esto, ¿no? Como bien nos dice, oremos para que cuando venga el Señor nos encuentre como Él espera encontrarnos. Vamos a orar. Señor, muchas gracias por tu palabra. Gracias por esta exhortación, Señor. Todo lo que tú enseñas. Hay tantas cosas, Señor, que están aquí escritas que quizás, Señor, algunas las pasamos por alto y ni siquiera podemos meditar en ellas cómo van a suceder realmente, o quizás no son así como decíamos. Señor, es profecía, Señor, pero algo está claro, Señor, tú quieres que vivamos en ese tiempo, Señor, despiertos, Señor, velando, atentos a lo que tú estás haciendo, lo que tú quieres hacer, Señor. Tú nos has dejado, como vimos la semana pasada, la palabra profética más segura para estar atentos a ella, Señor. Y necesitamos estar ahí, Señor, para entender lo que tú vas a hacer y lo que estás haciendo el día de hoy, Señor. Gracias, Señor, por llamarnos, Señor, a conocerte. Y eso, Señor, como iglesia sabemos que no vamos a pasar por ese periodo, Señor. No vamos a pasar por ese periodo, Señor. Pero aún, Señor, antes de que eso suceda, cuando tú vengas en las nubes, Señor, queremos que nos encuentres así, Señor, velando y orando, Señor, como tu iglesia, atentos a lo que tú nos has llamado a hacer, Señor. Te damos gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, porque estos pasajes tienen ese fin y ese propósito: animarnos, Señor, a seguir adelante, a no claudicar, como veíamos, a perseverar, Señor. Por favor, Padre, te damos gracias y te pedimos que tú nos ayudes, Señor, a seguir adelante, Señor, confiando en ti, Señor. No importa la persecución, no importa, Señor, lo que vaya a vivir en nuestra vida, porque va a haber persecución. No vamos a vivir esa última tribulación, pero persecución sí, Señor, por tu nombre, como vimos, por causa de tu nombre, Señor. Pero mientras que eso sucede, Señor, ayúdanos a permanecer fieles, Señor, al llamado que tú nos has dado a ser tu pueblo, ahora tu iglesia, Señor, velando y orando como nos llamas, Señor. Gracias, Padre, por tu exhortación y gracias por ese tiempo. En el nombre de Jesús. Amén.